Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, en su verso 7 al 13. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no les reciban, ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 4. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Pedimos a Dios que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla de hoy, y que solamente Dios pueda hacerla germinar, crecer y dar fruto en abundancia. Pedimos a ese Señor que esta semilla dé fruto en abundancia. Hoy San Marcos, capítulo 6, versos 7 al 13. Dice que Jesús, fíjese bien, envía a los 12 discípulos. Esos 12 discípulos que eligió en Marcos 3:13. Fíjese bien. El texto dice que el Señor viene a dar las órdenes, viene a dar instrucciones a los discípulos, enviando de dos en dos. Recuerde que Marcos 3:13 el Señor eligió a 12 para prepararlos, para que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar. Esos 12 representan sacerdotes, obispos y el Papa. Pero dirá, ¿y entonces dónde aparecemos los laicos? Los laicos todos somos invitados y el Señor nos ha llamado juntamente con aquellos 72 discípulos más que Él llamó y les dio orden, ¿sí? Les dio indicaciones cómo debían de ir a predicar. Hoy el Señor les hace una invitación a cada uno de ustedes y a nosotros, para que nosotros recibamos ese mensaje del Señor y poder ir a predicar. Usted se da cuenta que en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, está llena. Hay muchos que perseveran en la iglesia. Pero dígame, ¿cuántos son los que quieren predicar la palabra? ¿Cuántos son los que quieren llevar el evangelio? Son muchos los que hay, pero no todos quieren hacer el trabajo. Hay unos que dicen, yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a evangelizar, pero lástima que yo no me he formado. Otros que dicen, yo quiero predicar el evangelio, pero tengo hijos chiquitos todavía y los tengo que cuidar. Si no, yo con gusto predicara, me formara. Siempre hay un obstáculo, siempre hay un pretexto en nuestra vida para poder aceptar ese llamado que el Señor nos hace cada uno. El evangelio dice, fueron pues a predicar. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros, a ustedes y a nosotros. Nos invita para que vayamos a predicar. Es triste y lamentable que escuchamos el evangelio, pero no queremos apoyar la palabra del Señor. No queremos apoyar esa semilla de la palabra, porque ni siquiera un like le regalamos a la palabra. Es triste y lamentable. Y es por eso digo que la iglesia está llena
de personas, pero siempre hay un pretexto para poder predicar, para poder anunciar, para poder compartir la palabra del Señor. Hoy el Señor nos enseña. Hoy el Señor nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer para llevar esa semilla. Hay otros que hacen negocio de la palabra del Señor. Hay otros que están vendiendo. Hay otros que están negociando la palabra del Señor. Y eso lo dice el apóstol San Pablo. Fíjese, el Señor nos hace esta invitación y por eso el Señor los envía de dos en dos. ¿Por qué no los mandó así separados? ¿Por qué no hizo 12 grupos y los mandó uno por uno? El Señor viene y los manda de dos en dos, hizo 6 grupos y mandó de dos en dos para que si uno cae, el otro lo pueda levantar. Por eso el Señor los envió de dos en dos para que se ayudaran en el camino de la evangelización. Y es por eso que hoy el Señor dice que no nos preocupemos de lo que nosotros vamos a llevar. Vea cómo lo dice, que si San Pablo en la primera carta a Timoteo lo dice, que si nosotros hacemos ese trabajo, oiga cómo lo dice en primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice el Señor, si ustedes y yo estamos haciendo este trabajo, oiga lo que vamos a recibir. Los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Dice los ancianos, que son los presbíteros, los sacerdotes, pero ellos están muy ocupadísimos llevando ese mensaje. Y hoy está la oportunidad para todos los laicos. Estamos en el tiempo de los laicos a predicar, a formarnos, a recibir la catequesis, el estudio bíblico y llevar esa predicación, llevar esa palabra, ayudar a los ancianos, ayudar a los sacerdotes a llevar esa misión. Ir a predicar, ir a enseñar. ¿Qué pasa? Hay obstáculos. Siempre hay pretextos, hay obstáculos en la vida de cada persona para no poder llevar ese evangelio, para no poder compartir ese evangelio, esa enseñanza. Fíjese, los laicos somos más. Es hora de evangelizar. Es hora en que ustedes nos ayuden a llevar esa semilla de la palabra. Es hora de que usted también evangelice compartiendo los videos, suscribiéndose usted, dejándonos un me gusta. Usted está apoyando la evangelización, la palabra del Señor. Es la invitación que hoy dice que los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza. ¿Usted quiere recibir doble remuneración? Empiece a predicar, empiece a enseñar, empiece a compartir la palabra. No se quede usted con el alimento espiritual. Compártalo, no se quede usted con este alimento. Hay que compartir el alimento, así como se comparte el alimento material, así hay que compartir ese alimento espiritual. Y por eso el Evangelio nos dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. El Señor dijo que no se preocuparan por hacer maletas, por llevar muchísima ropa. El Señor dijo, no se preocupen por eso. Y el Señor en San Mateo, en su capítulo 6, vea cómo lo dice, en su capítulo 6 de San Mateo,
en su verso 25 dice que no nos debemos preocupar. Hay mucha gente que anda preocupado por todas las cosas terrenales. Anda preocupado por todo lo terrenal, por querer tener cada día más y más, y abandona la misión a la cual el Señor lo ha enviado. Oiga cómo dice San Mateo, capítulo 6, verso 25. Dice de esta manera. Dice, por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento? ¿Y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Por qué el Señor dice esto? Porque muchos andamos preocupados por los quehaceres, corriendo de un lado para otro. O dígame usted, ¿para qué come el hombre? Para trabajar. ¿Para qué trabaja el hombre? Para comer. Y así pasa los años, comer para trabajar y trabajar para comer. Y la misión a la cual hemos sido llamados, por eso decía, somos muchos. La iglesia se llena el día domingo. Se llena el día domingo. Somos muchos, pero no todos queremos llevar la enseñanza. No todos queremos comprometernos. Porque nos comprometemos y porque nos preocupamos más por lo terrenal. Eso un día se va a quedar, eso es pasajero. Todo lo terrenal se va a quedar. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Desnudos nacimos del vientre de nuestra madre y desnudo vamos a regresar nuevamente. Todo esto se quedará. Aquel que se esfuerza, que se sacrifica cada día, va a ser para problemas de los hijos. Mientras el Señor hoy te hace un llamado a ti, hermano, amigo, que nos escuchas. El Señor dice que no debes de preocuparte. Fíjense que las aves del cielo no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Y es por eso que el Señor nos hace esa invitación. ¿Usted quiere ganar doble remuneración? Empecemos a trabajar. Recuerde, el joven Samuel fue llamado. Hoy que nosotros escuchamos el Evangelio por distintos canales, hay muchos canales que esa palabra, ese Evangelio, esa enseñanza llega hasta su hogar de usted. Pero en aquel tiempo el joven Samuel fue llamado cuando era escasa la palabra de Yahvé. Dice, cuando la edad de ese joven todavía había luz, todavía había vida para él, fue llamado. Oiga cómo lo dice. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Era muy rara la palabra. Era escaso la palabra. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios. Todavía tenía oportunidad. Todavía tenía salud. Todavía tenía vida. Todavía había esa oportunidad de prepararse para servir a Dios. ¿Qué es lo que esperan ustedes? El joven Samuel fue llamado. Hoy el Señor nos llama, nos invita a cada uno de nosotros y de ustedes que están tras de cámaras.
¿Qué es lo que necesitan ustedes? ¿Qué es lo que esperan ustedes para decir, aquí estoy, Señor, hágase su voluntad en mí? Y a empezar a prepararse, empezar a formarse. Hoy el texto dice que el Señor viene a dar las órdenes a los discípulos, enviando de dos en dos. Hay muchas personas que no quieren lo que hoy el joven Samuel nos enseña. Como dice, oiga, todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, ahí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó, como hoy te llama el Señor, como hoy te envía el Señor, como hoy te da indicaciones, como hoy el Señor te da esas órdenes de ir. Ir a donde el Señor dice, vayan por todo el mundo. Pero ustedes dirán, no tengo visa para poder ir por todo el mundo. ¿Está bien? Está bien. Entonces, ¿ya fuiste con tu familia? Si no has ido, ve, lleva ese evangelio, lleva esa enseñanza a tus hijos, a tus nueras, a tus yernos, a tus padres, a tus vecinos, a tus cuñados, a quien sea, llévalos. Vayan, dice el Señor, viene a dar órdenes hoy a los discípulos. Hoy el Señor te llama, te invita a ti, te da las órdenes para que lleves ese evangelio a tu familia. No puedes ir a todo el mundo, ve a tu familia. El Señor llamó a otros 72 discípulos en donde nosotros estamos ahí y los envió de dos en dos dando las instrucciones siguientes. ¿Por qué el Señor eligió a otros 72? Porque Él quería que la palabra llegara hasta tu familia. El Señor quería que la palabra llegara a tus padres, en tu casa, con tus hijos. Y por eso eligió otros 72. Por eso te ha elegido a ti, te ha llamado a ti, para que lleves esa semilla, para que lo compartes esa semilla. Esperemos que a través de este evangelio podamos compartir a muchos amigos, vecinos, hermanos, familiares, al quien sea. Ayúdenos a ayudar, ayúdenos a sembrar, ayúdenos a sembrar esta semilla, ayúdanos a evangelizar. Los laicos somos más. Es hora de predicar, es hora de evangelizar. Y por eso, si ustedes siguen leyendo el joven Samuel, cómo fue su llamado de él, usted puede leer todo el capítulo 3 de Primera de Samuel. Pero vemos en el final del evangelio donde dice, fueron pues a predicar. Fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. Fueron a la misión que el Señor los mandó. El Señor les dio órdenes, les dijo cómo debían ir y el Señor les dio ese poder, esa autoridad para sanar, para expulsar a muchos espíritus malos y sanaban numerosos enfermos. ¿Ustedes han ayudado a sus vecinos cuando están enfermos, a sus familiares? ¿Le han llevado la predicación, la palabra? ¿Le han cantado? ¿Han orado con ellos? Eso es lo que el Señor dice hoy con sus discípulos. El Señor les ordenó, les dijo cómo debían de hacer. Y por eso dice, fueron pues a predicar invitándolos a la conversión. La misión que el Señor los da. Y ellos obedecieron. Fueron pues a predicar ungiendo a los enfermos, fíjese bien. Ungiendo con aceite a los enfermos. Y eso lo dice. Fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¿Quiénes tienen esa potestad de hacerlo? De ungir con aceite. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque donde hay un enfermo, allá aparecen todos los que se llaman protestantes. Dice, nos da permiso, queremos orar, queremos imponer las manos, queremos ungirlo con aceite. Tenga mucho cuidado. Si ellos lo quieren hacer, que lo hagan desde su casa. Pero usted no puede permitir que ellos lleguen a su casa.
Hay muchos que dicen, sí, es necesario que se unja con aceite el enfermo, y van corriendo a buscar al pastor, aquel que se autonombró pastor, aquel que lleva una enseñanza sin fundamentos, aquel que no fue elegido por el Señor, sino que solo él se autonombró pastor, tomó la Biblia y empezó a enseñar a otros tontos que no saben de la palabra de Dios. Y tenga cuidado, porque muchos van engañando. ¿A quiénes son los que se les debe de decir, de llamar? Oiga cómo lo dice Santiago. Vamos a la carta de Santiago en el capítulo 5. En su verso 14, ¿quiénes son los que verdaderamente deben de imponer las manos, deben de ungir con aceite a los enfermos? Santiago, vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras, Santiago, capítulo 5, verso 14, dice de esta manera: ¿hay alguno enfermo que llame a los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? Son los sacerdotes, los presbíteros. ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite? ¿Y qué hacen muchos católicos? Correr para poder llamar al pastor, al fulano pastor. Es que él es el que puede orar, él puede ungir con aceite. No, tenga mucho cuidado con eso. Si una persona de ellos quiere orar, que lo haga desde su casa, pero usted no puede permitir, porque no es lo que dice las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas que dicen, ese es un invento del Papa, es un invento de la Iglesia Católica. No, lo dice el Evangelio que estamos leyendo, San Marcos, capítulo 6, verso 12 al 13. Y también lo dice Santiago, capítulo 5, verso 14. Por eso, los señores julanos, pastores, no lo pueden hacer. Porque dice Santiago 5:19 que todo aquel que se separa de la iglesia vive extraviado, vive perdido. Dice Santiago 5:19. Y entonces, si ellos andan extraviados, se han salido de la verdadera iglesia y se han ido para otro donde les ha gustado, donde se han sentido mejor, tenga cuidado, no se dejen engañar, porque el Señor aquí en el Evangelio le da la autoridad, las órdenes a sus discípulos. Y por eso Santiago 5:14 dice: ¿hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite. Aquí no dice que si hay algún enfermo, que vayan, que llamen al pastor protestante, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Y es por eso, fíjese bien, recuerde que hay que tener mucho cuidado. Jesús eligió a 12, sus discípulos, y uno de los 12 lo traicionó por el dinero. Hoy hay muchas personas que se llaman pastores, que andan vendiendo el evangelio por el dinero, como lo hizo Judas. Tenga cuidado, el evangelio lo dice. Sustituyeron a Judas y pusieron otro. Tenga cuidado, usted que se siente dueño de la iglesia, usted que grita a los demás, usted que manda a los demás, tenga cuidado, porque a usted también lo van a sustituir si usted sigue siendo con ese carácter, como lo hicieron con Judas. Judas lo sustituyó otro. Él vendió al Señor por dinero. Por eso dice el Evangelio que hay que recordar a aquellos nuestros antepasados que dieron la vida por la predicación. Y por eso hoy el Señor nos invita a cada uno a llevar, a predicar, a llevar ese evangelio, a llevar esa semilla, a llevar esa enseñanza. Los laicos somos más. Es hora de evangelizar. Es hora de llevar esa doctrina de Jesucristo. Vean cómo lo dice Hebreos capítulo 13.
Hebreos capítulo 13, en su verso 7 dice, acuérdense ustedes de sus dirigentes, acuérdense de todos aquellos que el Señor llamó, a sus discípulos, a sus apóstoles. Apóstoles son enviados. Por eso cuando el Señor los envía, ellos pasan a ser apóstoles porque fueron enviados por el Señor. Oiga cómo dice Hebreos 13, 7, dice, acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Es lo que el Señor dice, que no nos dejemos de engañar por aquellos que llevan otra doctrina, pero que no es verdadera, que es falsa. Oiga, acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. ¿Lo dice la palabra de Dios o no lo dice? Pero hay personas que no entienden, por eso el Evangelio, por eso la palabra del Señor en San Marcos, en su capítulo 6, en su verso 6, dice, Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús se da cuenta, Jesús ve cómo ustedes se niegan a creer la verdad y se andan siguiendo otra doctrina que no es de Jesucristo. Por eso dice, no se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Y por eso hoy el Señor nos invita a no ser como Judas, de predicar el Evangelio por dinero. Por eso dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 en su verso 3, lo dice. 1 de Timoteo capítulo 6 verso 3. Pablo recomienda no caer en la tentación como Judas. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Está ciego, no entiende ni por más que se le predica con capítulos y versículos, no entiende, está ciego, está sordo. ¿Y qué pasa con aquellos católicos ignorantes? Son los que lo van siguiendo. Dígame usted, si no todos los protestantes eran católicos antes. Ellos participaban en la Santa Eucaristía. Ellos predicaban la palabra conforme a la doctrina de Jesucristo. Ahora que se salieron y dijeron, pues allá me siento feliz, me siento más alegre, allá puedo brincar, allá puedo gritar, allá puedo caerme. Vea usted, mejor no lo vea, cuánta gente no se cae cuando están en esa secta protestante. Caen uno, caen otro y caen todos. Nomás el que está tomando el video no cae. ¿Qué piensa usted de eso? Puras mentiras. Pero allá van aquellos ignorantes. Ignorantes no es mala palabra. Son aquellos que desconocen la enseñanza. Por eso es importante que nosotros estudiemos, que nosotros escuchemos el Evangelio de todos los días. El Señor nos trae nuevas enseñanzas. Oiga, ¿qué dice? Ese parece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un buen negocio. Que para ellos la religión es un puro negocio. Oiga, si la Biblia lo dice, ¿por qué no se entiende el Evangelio? Hay muchos que ponen obstáculos, pretextos para no poder escuchar, para no dar ese tiempo a la palabra del Señor.
Es verdad que la religión es un buen negocio, dice Pablo, pero en otro sentido. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar a este mundo, pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Oiga, no trajimos nada. Cuando llegamos a este mundo venimos sin nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Entonces, la invitación que el Señor nos hace hoy es a cumplir las órdenes de predicar el Evangelio a toda criatura, empezando por nuestra familia, empezando por nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro cónyuge, y va a ver cómo ellos van a cambiar, van a sentirse ofendidos por la palabra, porque la preocupación de ellos es del mundo, de este mundo material. Esa es la preocupación de ellos, y por eso no hay tiempo ni para la palabra. Entonces, hoy, ¿qué nos pide el Señor? A que nosotros apoyemos el Evangelio, la palabra de Dios, dejándonos un me gusta. Es triste y lamentable ver la cantidad de hermanos o amigos que nos ven y ver cuánto like aparece. Es triste, porque si fuera música del mundo que estuviera llevando a este canal, ahí sí todos apoyaran, ahí sí todos dejaran un mensaje. Pero como es palabra de Dios, es palabra donde Dios en 1 de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que no quiere Satanás, no le gusta a Satanás, y por eso Satanás ahí está, metiéndole la cola en los ojos, en los oídos, para que usted se haga de oído sordo y vista ciega para no escuchar y ver el Evangelio. No hay me gustas, no quieren dar un me gusta a la palabra del Señor. No quieren compartir, no quieren suscribirse a este canal, cuando hoy el Señor dice que los laicos somos más. Es hora de predicar, hora de compartir la enseñanza. Es así pues como todos somos invitados, pues invitándolo también a los amigos, hermanos que no se han suscrito, a suscribirse, a apoyar el Evangelio, para que cada día esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, que Dios lo ilumine siempre y le conceda todo lo que su buen corazón desee. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.